Muy bien, entonces entremos en materia. ¿Qué vamos a ver? Este modelo que por medio de clases va a controlar y gestionar la base de datos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? La base de datos. Entonces vamos a MySQL, lo podemos hacer desde la consola. Listo, y lo que ya estaba planteado, voy a crear la base de datos. Esto supongamos que es hospital. Listo, me conecto a esa base de datos. Listo, y empiezo a crear estas tablas. Entonces create table paciente con estas características, pegar punto y coma. Listo, primera tabla creada. La tabla de tratamientos, que tiene una llave foránea, está relacionada con pacientes. Listo, segunda tabla creada. Y vamos a ingresar un paciente, una personita. Listo, ya tengo base de datos, ya tengo información. Siguiente paso, crear un diseño. En el diseño vamos a tener un formulario MDI y un objeto menú strip, y desde ahí vamos a decirle que nos cargue los otros formularios. Listo, entonces un nuevo proyecto de Visual, pongámosle de una vez el nombre a esto, el nombre de la aplicación, que sea tratamientos. Listo. Perfecto. Entonces, mi primer formulario. Listo. Mi primer formulario va a tener un menú strip. Menú strip, listo. Primero, digito que necesito visualizar, archivo, y bajo archivo, salir. Perfecto. Siguiente menú. Según el ejemplo, tratamientos, y en tratamientos, asignar tratamiento, consultar tratamiento. Listo, hagámoslo así tal cual. Esto es tratamientos, y bajo tratamientos, asignar, consultar. Perfecto. Este formulario debe ser el contenedor de todos los demás. Para ser contenedor de los demás, entonces yo voy a las propiedades. Si no encuentro las propiedades aquí, hay dos formas de llegar allá: clic derecho, propiedades, o presionando la tecla F4, ¿cierto? Perfecto. De una vez pongámosle el título a esto, que el título, ¿cuál debe ser? Menú principal. Menú principal, y un nombre adecuado para cada cosa. Esto debería ser un FRM menú. Listo. Bien, debe ser el contenedor de todos los otros formularios. Entonces, en la propiedad MDI container is MDI container, que quede en true. Perfecto. Y eso le da esta apariencia de fondo gris. Todo lo que pertenezca a este formulario, todo lo que sea pariente de este formulario, no saldrá de esta área, ¿cierto? Perfecto, ya tengo la primera, el contenedor, menú principal. ¿Qué me falta? Las ventanas particulares. Lo que va a suceder cuando yo le dé clic en asignar tratamientos, y lo que se va a mostrar cuando yo le dé clic en consultar tratamientos, que son estas dos ventanas respectivas. Cédula del paciente, datos del paciente, listo. Entonces vamos a crear un nuevo Windows Forms. Ese segundo elemento es el encargado de asignar tratamiento. Entonces, recomendación: siempre que cree el objeto, pongámosle el nombre de una vez. Y esto es asignar, FRM asignar. Bien. ¿Qué contiene? Cédula del paciente, entonces un label y un text box. Perfecto, un label y un text box. Listo.
de una vez el nombre a esto es txt cédula, y aquí vamos a mostrar el pequeño texto que dice cédula paciente. Listo, cédula del paciente. Bien, a continuación veo un group box, ¿cierto? Pongamos ese group box y en él voy a agrupar todos los datos del tratamiento. Datos, tratamiento, perfecto. Y en él voy a poner un data time picker que me va a facilitar la asignación de fechas, un label, otro text box, otro data time picker. Listo, está ahí, fácil el diseño. Esa de la fecha ya viene predeterminada. Vamos a ver, sí, y hay que configurarlo para que funcione de acuerdo al tipo de dato que tenemos en la base de datos, que la fecha aquí es date time, si no estoy mal. Hágalo aquí, es tipo date. La fecha de inicio, la fecha de fin, todas estas son tipo date. Tipo date. Me interesa solamente la fecha. La hora no la tengo en cuenta, por eso no es date time, solo date. Listo. Entonces vamos a hacer que esto funcione con esto. Entonces mi objeto es un data time picker. Valo acá. Perfecto. Ahorita lo configuro para que me reciba solo la fecha. Por defecto recibe fecha y hora, pero vamos a ver que existen algunas configuraciones, no se muestran acá, pero bueno, hay unas configuraciones que me permiten decirle cómo quiero que se vea esto, ¿cierto? Hagámosla de una vez. Entonces él tiene por acá una propiedad que se llama custom format, cadena personalizada de formato utilizada para dar formato a la fecha y hora que se muestra en el control. Entonces yo creo que podemos hacer algo como esto, es una cadena. Entonces voy a empezar por el año. Entonces podría probar algo así, el año con 4 dígitos, slash el mes, month, 2 dígitos, y termino con el date, con el día. Sí, si quieres lo puedes dejar de forma que él muestre el día el día de la semana, el día del mes, el mes en nombre. ¿Con cuál? Sí. Y aquí me falta algo. Todavía no ha tomado. Yo ya le dije que tomara el día, mes y año y todavía no ha cambiado. Pero entonces me falta por aquí esta propiedad que dice format. Él tiene la fecha, la puede mostrar en formato larga, en formato corta. Ahí sí se nota el cambio, ¿cierto? La puedo mostrar con la hora, o le puedo decir muéstremela con el formato custom, que es el que yo definí, y no me funcionó. Solamente la funcionó. Sí, entonces aquí estoy cometiendo algunos errores. ¿Será minúscula? Sí, es minúscula y fuera de comillas. Entonces véanlo ahí. Si no, sí me puedo ajustar algunos de los que él proponga. Formato de fecha larga, día de la semana, mes con el nombre, etcétera, etcétera. Formato de fecha corta, aunque ahí me toca someterme a que él me ponga el año al final, y las bases de datos de MySQL usualmente me ponen el año al principio. Listo. Entonces, como no me ajusto a ninguna de estas, ni a la larga, ni a la corta, ni a la de la hora, entonces yo le digo que voy a utilizar un formato custom. ¿Y qué es custom? Custom format, esta cadena personalizada, y le estoy diciendo cuántos dígitos quiero en el año, cuántos en el mes y cuántos en el día, y me lo respeta. Véalo ahí, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo? 56, qué interesante, no había visto esto. Día, se supone teóricamente que esto es día, mes, no, año, mes y día. Si es curioso que me muestre ese 56 ahí. Son las semanas que hay en el año.
Son semanas. Sí, tienes razón, son semanas. Interesante. Curioso. Entonces busquemos algo aquí. Custom format date C#. A ver qué modelos podemos encontrar por aquí. Custom date and time format strings. Veamos qué nos sugiere Microsoft. Listo. Aquí hay algunos ejemplos. Mes, día y año, y si lo pongo en mayúscula de esta forma, él me muestra el nombre del mes. Una forma. ¿Qué otras formas tengo? Mes, día y año. El mes, según veo, el mes se indica en mayúscula, ¿cierto? Es como el factor común que estamos viendo por estos lados, ¿no es cierto? Probemos esta M en mayúscula. Entonces sí, es diferente. M en minúscula son las semanas. M mayúscula es el mes. Ahí sí estamos de acuerdo. 11 de octubre. Concuerda, perfecto. Y ya sé trabajar con una fecha en el entorno Visual Basic. Esto le servía a César. Listo, entonces seguimos completando el diseño. Ya tengo fecha asignada, pongámosle el nombre pertinente a esto. Yo lo copié, pero entonces reemplacémoslo. Esto es fecha asignada. Listo. Sigue cédula del paciente. Perfecto, eso sí lo puedo copiar. Lo pego acá, lo ubicamos. Aunque aquí creo que hay un pequeño problema. Esto no debería ser cédula del paciente. Debería seguir en el orden de la estructura de la tabla tratamientos. Primero el consecutivo, bueno, ese se va a generar internamente, de hecho es autoincremental, si no estoy mal, sí, véalo acá. El consecutivo es autoincremental, entonces por ese no me voy a preocupar. Si necesito fecha asignado, véalo acá. Sigue, en realidad esto debería ser descripción, ¿cierto? Este campito debería concordar con este. Listo, pequeños problemas de copiar y pegar. Lo demás sí concuerda, sí, fecha de inicio, fecha fin, fecha finalización, observaciones, bien, y paciente es la cédula, está arriba. Entonces ahí sí, estamos de acuerdo en el diseño. Sigue esa continuación, observaciones. Entonces pongámosle el nombre adecuado a esto. Aquí debo tener observaciones, listo. Y esto debe ser un textbox más amplio, pero esto no crece en forma vertical, crece horizontal, pero vertical no crece. Eso significa que no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me sirva? Busquemos una propiedad que se llama multiline. Y dice, controla si el texto en el control de edición puede abarcar más de una línea. Sí, eso es lo que yo necesito. Entonces para campo tipo descripción, tipo comentarios, ese es la propiedad pertinente para un textbox. Ahora sí, ahí sí puedo echar suficiente carreta. Sigue otro campo de este mismo estilo, que es para la fecha de inicio, otro para la fecha de finalización, observaciones, que me falta ahí. Observaciones no. Perdón, esto es descripción. Bueno, copiemos y peguemos. Esto es descripción más bien. Aquí va descripción. Listo, bien. Esto es fecha de inicio. Fecha de inicio. Inicio del tratamiento. Fecha de finalización. ¿La qué? Cuando se hizo la consulta. Fecha de finalización. Listo. Perfecto. Y me falta un botoncito que me permita asignar el tratamiento. Y asignar tratamiento va sencillamente va a tomar toda la información y enviarla a la base de datos. Asignar tratamiento para un paciente particular. Buenas noches, Einer, ¿cómo estás? Ok,
qué bueno. Entonces, cédula paciente tiene su nombre, sí, TXT cédula. La fecha asignada, date time picker, no me gusta ese nombre, pongámosle uno más adecuado. Y usemos la misma convención, aunque es otro tipo de objeto, pero pongámosle como si fuera un texto. Y esto que sea fecha A, fecha asignada, listo. Este que sea el TXT descripción, des, con eso basta. Este otro, asumámoslos todos como con el mismo prefijo, y que esto sea fecha I. Gracias, de verdad. Con gusto. Fecha I. Eso se vio tan sospechoso. Otro TXT, esto será fecha F, fecha de finalización, ahí está todo diferenciado. Fecha A, fecha asignado, TXT fecha A. Fecha inicio, TXT fecha I. Fecha finalización, TXT fecha F. Bien, esto, TXT observaciones. Ops, listo, con eso me basta. Y el nombre adecuado para esto puede ser un CMD asignar. Así, listo, suficiente. Se me fue una letra ahí que no era. Listo, diseño hecho. Vamos con el segundo. Titular de esto, texto. Esto es asignación de tratamiento para paciente. Listo, ya lo veo en el titular, perfecto. El primero quedó elaborado, cumplido. Ahora vamos a hacer este otro, consultar tratamiento, que tiene un label, un text box, un botón, y este objeto ¿qué es? Un data grid, muy bien. Vamos a generar ese nuevo objeto, ese nuevo formulario. De una vez, el nombre, esto es consultar, FRM consultar. Listo. Contiene, como se ha indicado, primero el título. Listado de tratamientos por paciente. Bien. Ampliémoslo un poco. Perfecto. Un label y un text box. Lo tengo por acá, copia y pegue. Y precisamente necesito eso, necesito la cédula del paciente. Listo. Un botón que me permita ejecutar la consulta. Consultar, título que ve el usuario. Consultar, listo. Y un data grid view. Perfecto. Listo. Los elementos de la vista quedaron elaborados, ¿cierto? Ahora empecemos a unir todo esto. Vamos a hacer que en el formulario del menú, que cuando le demos clic a asignar, cargue el formulario respectivo. Entonces doble clic y aquí. ¿Qué le voy a decir? Necesito traerme la información del formulario asignar. Entonces en C# debo crear un nuevo objeto como tipo formulario, particularmente ese que necesito, llamémoslo FRMA. E instancio el objeto con este tipo. Y ya en adelante me puedo referir a FRMA para realizar todo lo necesario con ese formulario. ¿Qué necesito? Decirle que esto es que el pariente de este formulario soy yo. Es esto, ¿cierto? Listo. Y me muestra ese formulario. Entonces frma.show. Listo, y eso es un método, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Eso es para la opción asignar. Lo mismo va a pasar para la opción consultar. Entonces, ¿a quién voy a abrir? Al FRM consultar. Entonces creo un nuevo objeto, FRMC, lo instancio como este tipo de objeto, como si fuera este formulario, y ahora frmc.mdi_parent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
O sea, pertenece a este formulario. Y cárguemelo. Mejor, muéstremelo. Listo. Entonces hasta ahí lo que tengo es el menú. Falta programar el salir, hasta ahora no hace nada, pero si le doy tratamientos, me lo carga y efectivamente está dentro de mi menú principal. Esa es la función del MDI container. Y si es pariente, no va a salir de ese contenedor. Perfecto. Y si le doy consultar, me carga el otro. Bien, listo. Hasta ahí, correcto. ¿Qué sigue? Ahora sí, la parte pesada, planificar el funcionamiento de mis clases. Yo que espero que exista una clase correspondiente con la tabla, con cada una de las tablas. Yo espero que una clase pueda almacenar y manejar todos y cada uno de los datos de la tabla tratamientos. Que otra tabla maneje todos y cada uno de los datos de la tabla paciente. No recuerdo si es paciente o pacientes, pacientes. Listo, entonces, usualmente para las bases de datos hay correspondientemente una clase con los mismos campos. ¿Listo? Entonces, dicho así, debo tener esto presente. Vamos a crear una clase que tenga como propiedades consecutivo, fecha asignado, descripción, fecha de inicio, fecha fin, observaciones y pacientes, para que cuando instancie el objeto yo pueda entregar todos esos datos y que después otra clase que manipule la base de datos realice la consulta pertinente, o sea, el inserinto. Listo, y va a quedar fácil porque si el objeto ya tiene todo, el único parámetro va a ser ese objeto, ya tiene todos los datos, ¿sí o no? Entonces, esto nos propone lo siguiente: crear una clase tratamiento. ¿Con qué finalidad? Con referirse a la tabla tratamiento. ¿Y qué contiene la clase tratamiento? Exactamente lo mismo que tiene la tabla, ¿sí o no? Véalo ahí, consecutivo, consecutivo. Fecha asignado, fecha asignado. Uy, qué raya tan perfecta. Descripción, aquí también aparece descripción, ¿cierto? Entonces todo tiene una correspondencia, ¿sí o no? Fecha de inicio, fecha de inicio, fecha de fin, observaciones. Listo, en última, ya queda claro que hay una correspondencia entre la clase y la base de datos, ¿sí o no? Listo. Una pregunta, ¿tiene que ir exactamente en el mismo orden? No es necesario que vaya en el mismo orden, pero recomendablemente sí, para poderlo visualizar mejor, pongámoslo en ese mismo orden. Lo que sí debe ser estricto y no puede cambiar es el tipo. El tipo sí tiene que ser el mismo. Si aquí yo digo consecutivo int, eso es porque aquí también, perdón, el tipo es entero. Si aquí digo que el fecha asignado es datetime, es porque tiene su correspondencia acá, aquí es date. Aquí es string, ¿por qué es string? Pues porque aquí es varchar, ¿cierto? Entonces todo concuerda. No tiene que ser en el mismo orden, pero sí debe ser del mismo tipo todo. ¿Listo? Para evitar cualquier conflicto en los tipos de datos que estamos almacenando. Y paciente es tipo entero, efectivamente aquí el paciente es tipo entero. Y esto se refiere al ID del paciente. Esta es la llave foránea de esta tabla. Este paciente se refiere, no, esto no se ve en rojo, ahí sí. Este paciente se refiere a este ID que está en la tabla pacientes, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a elaborar eso. Son variables privadas, claro, las manejará la clase en su interior y cada una la vamos a encapsular como corresponde. Lo único que tenemos son variables, propiedades y un constructor, ¿sí o no? Sí, y el constructor lo que hace es recibir todos y cada uno de los datos para inicializarlos como corresponde, ¿cierto? Listo, entonces vamos allá. Eso es una nueva clase, entonces agregar clase, inmediatamente pongámosle el nombre, se llama tratamientos. Entonces sería por cada clase. Por cada tabla una clase. Listo. Entonces tratamiento. Perfecto, agrego
Listo. ¿Qué necesito? Unas variables. Todas estas variables en principio van a ser privadas. La primera es tipo entero y es el consecutivo. Listo. Primera variable creada. ¿Cuántas necesito? Más o menos como 7. Listo. Vamos a hacer los cambios que corresponden. Segunda, tipo datetime. No existe solo el date, entonces me ajusto a este datetime. Listo. Y eso es fecha asignado. Abreviemos, fecha A. Sigue la descripción, es tipo string. Sigamos abreviando, des. Siguen las otras fechas, las de inicio y las de fin. Ambas tipo datetime, fecha inicio. Y abajo necesito fecha final. Sigue observaciones tipo string. OBS y el paciente, que se refiere a la cédula del paciente. Listo, perfecto. Ahí están mis variables. Ahora, ¿qué hago? Las encapsulo todas. O sea, usted puede poner la variable igual al nombre del objeto que está en el diseño. Porque acuérdese que usted uno de los... Pero lo que está en el diseño es TXT. TXT fecha I, TXT fecha A. Aunque sí se puede, porque son dos cosas aparte. Pero para evitar confusiones, esto es la clase y lo que está en el diseño son todos TXT. Listo, encapsulemos esto. Entonces clic derecho sobre la variable, refactorizar. Dependiendo de la versión esto cambiará un poquito. En la versión 2017 no aparece directamente refactorizar, pero aparece algo similar que me va a dar a entender que se va a encapsular el campo. Creo que sale encapsular como tal. Listo, entonces sobre la variable, refactorizar, encapsular campo, nos aseguramos de que las referencias sean todas, o sea que tenga el get y el set, aceptar, aplicar, listo. Y si fuéramos a ser consecuentes, todo esto debería estar en la parte inferior. Lo mismo acá, refactorizar, encapsular campo, aceptar, aplicar, me lo llevo para abajo para que todo quede como en su sector adecuado. Lo mismo con estos otros. Perfecto. Sigo con descripción, refactorizar. Ajá, perfecto. Muy bien. Ay, por Dios, ¿qué hice? Control Z, control Z, control Z, control Z. Me salté. Algo me salté. ¿Qué me salté? Ay, diantres. ¿Qué hice acá? Bueno, no me deja devolver más. Me equivoqué en algo. Consecutivo. Paso aquí. Bueno, public. Veamos, algo me comí. Bueno, restaurémoslo. Public int. No, todavía no me he conectado a la base de datos. Bueno, aquí descuadré algo severamente. Sí, sí se puede. La puedo dejar ahí, donde él la crea. Pero como para darle ese orden de que en una región tenemos las variables, en otra región las propiedades y en otra los métodos, por eso los estaba llevando hacia abajo. Listo, pero ahí me descaché. Bueno, sigamos con esto. Fecha A, ya está. Fecha I. Listo, ahorita me los llevo todos para donde deben estar. Veamos, a ver qué dice acá. Consecutivo, que quede acá abajo. Listo. Después de consecutivo, fecha A, fecha I, descripción. Ahí sí se tiene en cuenta el orden. No, tampoco. Aquí lo que hay que tener en cuenta son las llaves, que las descuadré completamente. ¿Qué hice? A ver. Ajá, aquí cierra la clase. Estoy cerrando acá. Descuadré la clase y descuadré el proyecto. Listo, ahora sí. Vamos bien. Consecutivo, listo. Fecha A, listo. Descripción, listo. Fecha I, listo. Y me tiré las otras variables.
Pues volvámoslas a poner. Bueno, fecha asignado, fecha, me falta la fecha fin. Bueno, lo descuadré todo, pero no hay problema. Refactorizar, encapsular, aplicar, listo, ahí está. Fecha. Sigue las observaciones. Y me falta el paciente. Aunque esto debería estar en minúscula y esto sí puede quedar en mayúscula, listo. Y paciente, refactorizo. Listo, ahora sí. Tengo una región de variables. Llega hasta acá. Dale ahí. Esto es opcional, pero me va a dar una mejor visualización de todo. El área de variables, dale acá. ¿Cuáles son estas? El área de propiedades. Región, y le puedo poner el nombre que quiera. Propiedades. Dale acá. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta acá. Finalizo esa región. Eso. Y ahí está perfecto. ¿Cierto? Entonces, como esto es tan largo, no le define las regiones y al final ve la clase mucho más manejable, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades? Esta. ¿Cuáles son las variables? Esta. ¿Qué me falta? Me falta el constructor. Y el constructor tiene tantas variables, con tantos parámetros de entrada como propiedades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 7. Listo. Entonces vamos a crear ese constructor. Entonces vamos a poner por aquí la región de métodos. Y el primer método que debería enunciar siempre por recomendación, no es que sea obligatorio, el primer método es el constructor. Listo, característica del constructor, no retorna nada, entonces no va ni un tipo de dato aquí, ni va void, de una vez va el nombre de la clase, ¿cierto? Y entre paréntesis vamos a poner los parámetros de entrada. Lo podría dejar en blanco, no reciba datos, y yo asignaré algunos parámetros. O lo ideal, digámosle cuáles son los datos que yo espero que me ingrese. Listo, y eso va a ser correspondiente con estos tipos de datos que están en las variables. Entonces, primera variable, necesito algo tipo entero. Llamémoslo sec y eso va a ser el consecutivo. Otra, tipo date time, y eso va a ser la fecha de asignación, fecha A. PA, listo. Otra, la que sigue, tipo string. La descripción, llamémoslo de lo que estoy. Aquí sí, las variables pueden llamarse como yo quieran, en mayúscula, en minúscula, ojalá con nombres diferentes a las que tengo aquí arriba para evitar confusiones. Listo. Y lo que estoy haciendo es irme en el mismo orden que estoy aquí. La primera es tipo int, ¿vale? Acá, esta es la primera. La segunda es tipo datetime, es esta. La tercera es tipo string, ¿vale? Acá, listo. Si las vas a colocar en desorden, sí, también se puede. Pero tenga presente en qué orden lo pone ahí para poderla, el momento en que llame o instancie el objeto, entregarle los datos en ese mismo orden. ¿Listo? Bueno, ¿dónde voy? String des, la descripción. Sigue una variable tipo datetime que va a ser la fecha de inicio. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no completó? Datetime, listo. Fecha de inicio. Sigue la fecha de finalización, también es tipo datetime. Fecha de finalización. Sigue un string para almacenar las observaciones, una O. Y sigue un tipo entero para la cédula. Y ya tengo algo, una C aquí, entonces me toca ponerle algo así.
Listo, ahí están mis parámetros de entrada para el constructor. ¿Y qué hago con cada uno de estos parámetros? Se los voy a asignar a mis propiedades, ¿cierto? Ahí estoy inicializando el objeto. Perfecto, entonces vamos a decirle consecutivo, variable consecutivo va a ser igual a C. Listo. Propiedad fecha asignado va a ser igual a FA. ¿Cierto? Estoy siguiendo el mismo orden en el que lo definí acá. Sí, lo puedo poner en desorden si quiero. Pero eso sí, tenga presente ese orden para poderle entregar la información como corresponde. Listo. Sigue la descripción. Y la descripción se va a igualar a la D. Listo. Sigue fecha I. Fecha de inicio, propiedad, es igual a esta variable que tengo aquí arriba, FI. Fecha de finalización, propiedad, es igual a fecha de finalización como parámetro de entrada. El string de observaciones, el OBS, aquí. Y este va a ser igual a esta variable O que tengo aquí, como parámetro de entrada. Y termino con el paciente que recibe la cédula. Listo, claro hasta acá. Sí, esto es para recibir datos de afuera, del formulario, para ser preciso. Usualmente es para entregar datos, decirle cuáles son los valores iniciales, pero si lo necesitara, aquí cabe lo que sea, es decir, un condicional, un ciclo para, un mientras, etcétera, etcétera. Tiene que estar también refactorizado en cada variable. Sí. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito? Que cada propiedad permita el set. Porque si no permite el set, entonces no va a poder recibir valores. ¿Cierto? Listo, perfecto. Entonces, aquí están todas, listo. Ya tengo el constructor. Por ahora, para el manejo de las tablas, no necesito más. Si así lo puedo hacer para tratamiento, ustedes lo van a hacer igual para paciente. ¿Listo? Perfecto, sigamos. Definida la clase para la tabla tratamiento. ¿Qué debo hacer a continuación? Crear una nueva clase que se encargue de la conexión. Entonces vamos a crear una clase llamada conexión que va a hacer lo que ya sabemos hacer. Voy a crear un nuevo objeto del tipo MySQL Connection. Voy a crear un método que se encargue de abrir la conexión y él valide si es correcta la conexión o no. Y ahí, por eso está el try y el catch. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder usar la librería MySQL Connection, debo descargar el conector. Entonces busquemos por aquí en Google conector MySQL. MySQL Connectors, damos clic, buscamos el que corresponde al lenguaje de programación que estamos usando, que es .NET, lo descargamos, download aquí en la parte derecha, y en la parte inferior no gracias, solamente inicie mi descarga y esto en 30 segundos queda listo. Muy bien, mientras eso termina de descargar, vamos a crear la otra clase, que la nueva clase va a ser conexión. Listo. Ahora sí, esto ya debe haber terminado. Bueno, hasta que termine. Vamos analizando qué es lo que está haciendo acá. Con este procedimiento ya estamos familiarizados. En el método abrir conexión le estoy diciendo, bueno, voy a crear la nueva conexión. Los parámetros son estos: server localhost, user ID para MySQL root, password si existe un password. En mi caso no tenía, por defecto SAMP, que es el que estaba usando, no lo tiene, pero aquí sí vamos a tener que asignarle un password. Y database, la que hemos creado, en ese caso yo la creé tratamientos, pero aquí
¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama hospital. Es lo mismo que siempre, hay que hacer que todo eso concuerde cuando esto descargue. Mientras tanto, avancemos. Entonces voy a crear, en un principio me va a salir error porque no tengo la referencia agregada, pero entonces necesito una variable tipo MySQL connection, que la vamos a llamar conexión. Al fin, ejecutar, nets, typical, install, y él avanza. Entonces mi variable se va a llamar conexión. Listo, por ahora saca error porque no he terminado de instalar ni de referenciar adecuadamente el conector. Y ahí va. Luego creo un método que devuelve un objeto del tipo MySQL connection y lo vamos a llamar abrir conexión. Listo, perfecto. Entonces voy a crear ese método public, epa, ¿qué es esto? Ya terminó, listo. Public devuelve un objeto de este tipo, devuelve la conexión y el método se llama abrir conexión. Abro y cierro, abro los bloques. Sí, este nombre es mío, yo me lo inventé. Agreguemos esa librería, ya se instaló, ¿no es cierto? Sí, ya se instaló. Entonces digámosle a C# que ya tenemos ese conector disponible. ¿Por dónde? Por aquí, por el proyecto, clic derecho, agregar referencia, y aquí en la lista de .NET busquemos MySQL. Debe estar en algún lugar. En algún lugar. Bueno, parece que no lo ha reconocido. No, no está. Entonces guardemos este proyecto, guardar todo, cerrémoslo y abramos nuevamente Visual para que él pueda asimilar los cambios. Listo, ok. Proyectos recientes, tratamientos. Probemos nuevamente a agregar esa referencia. Ahora sí está disponible. MySQL Data, aceptar, listo. Entonces le debo decir al sistema que voy a agregar esa librería propiamente a mi proyecto. Entonces, para eso es el using, y le voy a decir, se me olvidó. Bueno, no está aquí. Esperaba tener el pastelito. Bueno, no importa. Entonces, using MySQL data MySQL client. Epa. Dije. ¿Qué es lo que es? Cliente de MySQL. Y cliente de MySQL es conéctese a la base de datos y manipúlela. Listo. Bien. Entonces con eso esto debería desaparecer, o está mal escrito. Veamos qué pasó aquí. Es MySQL connection. Algo tenía mal elaborado por ahí. Me faltaba, ¿qué me faltaba? Ah, una mayúscula. Me faltaba esta S mayúscula. Listo, ahí sí, todo está en orden. Muy bien, me saca error en este momento porque todavía no retorno nada. Hasta que yo no retorne no va a desaparecer este subrayado. Me lo dice, no todas las rutas de código devuelven un valor. En alguna parte de este código tiene que haber un return. Listo, ¿y por qué? Porque yo dije en el método retorno algo. Listo, tiene que retornar algo, cualquier cosa, lo que sea. Listo. Bien, entonces, ahorita cambio esto. Solamente lo hice para ver que desaparece el error que estaba aquí arriba, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en la conexión lo que yo voy a decirle es, bien, voy a instanciar esa conexión. Entonces, conexión es nuevo objeto de esta clase.
Listo, perfecto. Ahora, a esta conexión voy a manipular el string de conexión, el connection string. Y el connection string son todos esos parámetros para poder llegar a la base de datos. ¿Qué necesito? Saber cuál es el servidor. Entonces server igual a, si tengo la dirección IP de mi servidor, la pondré acá. Si es el mismo equipo, es localhost. Separado por punto y coma. Siguiente parámetro, user ID. User ID es el administrador, root. Sigue password. Y el password en este caso es 111. Y finalmente la base de datos. Y mi base de datos en este caso se llama hospital. ¿No es cierto? Aquí lo tengo como ejemplo tratamientos, pero fue porque en mi equipo en ese momento la llamé tratamientos. Y si no tiene password, la dejamos como está en este ejemplo, password igual, y siguen con los otros parámetros. ¿Listo? Ahí no sería 111. Sí, ahí es 111, efectivamente, el que tenemos asignado acá. Perfecto. Finalizo con punto y coma. Y ahora, ¿qué debo hacer? Intentar abrir la conexión. Entonces eso es precisamente el try. Intente realizar este procedimiento, que es abrir la base de datos. Entonces vamos a decirle que a nuestro objeto conexión le realice el método open. Y a continuación retorne ese objeto. Eso va a significar que la conexión fue satisfactoria. ¿Por qué necesito retornarlo? Porque más adelante, para poder hacer las consultas, tengo que haber establecido la conexión, ¿sí o no? Sin conexión no hay SQL que valga. Listo, retorne esa conexión. Ese es el try. ¿No es cierto? Aquí que me está fallando. Bueno, ahorita analizamos a ver por qué estaba resaltando eso. Y el try tiene un compañero que es el catch, que lo vamos a usar para definir el procedimiento que voy a llevar a cabo si se da un error en los procesos del try. ¿Cuál puede ser el error? Simple y sencillamente que la conexión no abre. ¿Por qué? Porque falló la conexión a la base de datos, bien sea por el servidor, porque no le di el usuario que era, porque no tengo la contraseña correspondiente, o porque el nombre de la base de datos no corresponde. Si falla, entonces si falla, vamos a mostrar un mensaje, error en la conexión, y que me muestre los detalles de ese mensaje. Y no va a retornar nada, retorna un nulo. No funcionó, no hay nada que retornar, no hay conexión exitosa, entonces retorne nulo. Listo, y para mostrar un mensaje en una clase le decimos system.windows.forms. Ahí sí es que sabemos usar messages bots.show. ¿Qué voy a mostrar? Error en la conexión, conexión fallida, lo que sea. Y para que tengamos algunos detalles, algunas luces de qué pasó, concatenémosle esto con la excepción. Démosle el nombre a esta variable, cualquiera, y esa variable va a contener toda la información del error. Entonces que me muestre el mensaje de error como tal. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí, claros, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? ¿No puede hacer funcionar qué pasa si usted ahí? ¿Cómo? ¿Puede hacer funcionar ese mensaje? Voy. Sí, vamos a hacerlo funcionar. Esperen que aquí hay algún detalle. No todo. Ah, me falta el return. Mira lo que dice. No todas las rutas de código devuelven un valor. ¿Qué pasa con rutas? ¿Cómo así? Este try va a funcionar como un condicional. Si es exitoso, me voy por acá. Pero si no, eso es el catch, me voy por acá. Por aquí ya le dije que retorna, pero ¿y si no qué? No sabe qué voy a retornar, entonces por eso tengo que poner otro return, que en este caso es el nulo porque no hay conexión que devolver. Listo, ahí sí, estamos bien. Probemos, todavía no lo podemos probar porque no estamos llamando a la conexión. Llamemos a la conexión. ¿Cómo llamamos a la conexión? Probémosla aquí en el load del formulario del menú. Voy a crear un objeto del tipo conexión. Déjalo ahí, llamémoslo C. Y instanciémoslo new conexión, listo.
No hay constructor, o sea que él traerá algunos datos por defecto según el sistema. Y de este objeto C invocamos el método conexión. No tiene parámetros de entrada, ¿cierto? Y devuelve algo, ¿cierto? Probémoslo ahora sí. Podría poner algo en el finally, pero ese finally es opcional. Y el finally es algo que se va a ejecutar siempre, siempre, siempre. Listo, cargó el formulario. El hecho de que cargue el formulario para mí es indicativo de que se conectó. ¿Cierto? Entonces hagamos eso. Si por alguna razón yo tendría algún error acá, no le di el password que era, verifiquemos, para garantizar que sí se está conectando, halo ahí. Conexión fallida, ese era mi mensaje. Y a continuación, ¿qué va? Todo el mensaje de la excepción. Authentication to host, localhost for user, no sé qué, carreta. Acceso denegado, falló algo. ¿Qué falló? Fue el password. ¿Y ese using password nuevo que te está diciendo? Ese using password es el que me está diciendo que el problema es el password. Si fuera, y miremos los otros casos posibles, si fuera, listo, ya sé que el password es el +1 y me equivoqué aquí en el nombre de usuario, aunque ese error es común. El access denied, esto me dice, el access denied, o el problema está en el usuario, o el problema está en la contraseña. Using password yes, ese es el problema, usuario o contraseña, o los dos. O, listo, tenemos todo correcto, nombre del usuario, hay que tenerlo, nombre del usuario, contraseña, pero me equivoqué aquí en el localhost, o en la IP del servidor. El mensaje va a variar un poquito, ya dice, unable to connect to any of the specified MySQL hosts. Entonces, no fue posible conectarse a ninguno de los hosts especificados de MySQL. Error en el servidor. Listo. Y si fuera el otro error posible, la base de datos. Autenticación al host, localhost para el usuario root usando el método taque. Vean, aquí está el mensaje importante. Unknown, ya sabemos que es unknown, ¿cierto? Desconocida. Base de datos desconocida. Y yo voy a jurar que aquí dice hospital, pero me van a decir, léalo en voz alta. Y yo voy a decir, no, ahí dice hospital. Ah, no, ahí dice hospital. Ah, con razón no funciona. ¿Cierto? Pero entonces, listo. Ya tengo cómo identificar esos errores. Entonces, hospital funciona, ¿cierto? Perfecto. Entonces vean que la clase está diseñada para crear la conexión y validar si la conexión es satisfactoria, ¿cierto? Lo ideal es entonces que mis botones tengan el menos código posible, por lo menos el formulario, para abrir una conexión que necesita, crear el objeto y abrirla. No necesito tener visible todo el chorizo de código para entrar a la base de datos. ¿Listo? Perfecto. Y si necesito conectarme varias veces en diferentes formularios, vean como es de corto, 2 renglones y se acabó, ¿sí o no? No me toca copiar y pegar el código. Eso es lo que yo quiero evitar con la programación orientada a objetos. Voy a reciclar código, ¿sí o no? No estando copiando y pegando para hacer mi archivo más pesado a largo plazo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la clase que hace el trabajo sucio, uno de los trabajos más importantes, ¿que cuál es? Ir a la base de datos y hacer las consultas, ¿cierto? Entonces voy a crear otra clase que la voy a llamar gestor tratamientos. ¿Cuál es la misión de la clase gestor tratamientos? Abrir la base de datos. Entonces vean lo que yo puedo hacer dentro de una clase. En una clase puedo crear otro objeto. Lo estoy creando del tipo conexión. ¿Y qué va a pasar con conexión? Está de la clase conexión, está llamando al método abrir conexión. Entonces no tengo que volverle a poner cuál es el servidor, cuál es el nombre de la base de datos, conexión.open, no, ya está hecho. Entonces como eso ya está hecho, pues traigámoslo.
Entonces en una clase usted puede llamar a otra clase. ¿Listo? Y esa es la eficiencia de esta programación orientada a objetos. Siempre y cuando la clase sea pública, pero lo normal es que las clases sean públicas, por defecto son públicas, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, como ya se conectó, ya le dije ábrame esa conexión. ¿Y por qué le estoy haciendo igual a ese método? Porque es que el método abrir conexión retorna un objeto del tipo MySQL Connection, ¿sí o no? Claro. Esa no es. Es esta, véalo acá. ¿Qué devuelve? Devuelve esto. ¿Y eso a dónde va a ir a caer? Pues eso va a ir a caer acá. Debe ser de este tipo, no es necesario instanciarlo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Abriendo la conexión. Listo, ya que abro la conexión, entonces puedo hacer consultas SQL. ¿Cuál? La que yo necesite. Insert, update, delete, select, lo que sea cabe acá. ¿Cómo? Entonces vamos a crear una variable MySQL commands, la instancio, y le digo, esa conexión va a quedar asociada a esta conexión de la base de datos. Ese comando va a quedar asociado a esta conexión. Listo, con ¿cuál? Este. O sea, este viene de acá, este es este. ¿Cierto? Listo. Y va a tener un comando, un texto, particularmente, ¿cuál? Este, insert into. Entonces ya respeto toda la sintaxis de SQL. ¿Qué quiero hacer? Insertar datos. ¿En dónde? En esta tabla. ¿Cuáles datos voy a insertar yo? Este y este. Me salté el consecutivo porque ese es autoincremental, entonces de eso se encargará la base de datos. ¿Con cuáles valores? Con unas variables que están definidas por arroba. ¿Y dónde le digo yo después al sistema cuáles son los valores de estas variables? Aquí en el parameters at with value. Entonces le voy a decir, el parámetro arroba descripción, va a tener un valor. ¿Cuál? ¿Esto qué es? Eso es un objeto de la clase tratamiento. ¿Y qué me trae ese objeto de la clase tratamiento? Descripción, fecha de inicio, fecha de fin, observaciones, paciente. Listo, ahí me falta algo que es, bueno, cerrar conexión. Esa descripción no se puede mostrar si no un label. ¿La qué? La clase de descripción. ¿La clase de descripción se puede mostrar en dónde? Un audio incremental no se puede mostrar simplemente con un label. Se puede mostrar en el label, se puede, pero para eso la pongo autoincremental, para no tener que hacer cálculos ni averiguar cuál es el último y sumarle uno, que sea la base de datos la que haga eso automáticamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a seguir. Aquí veo algo raro. Ah, no, ya veo por qué. Vean que, es que ya me estaba preguntando de dónde viene trats. Pues es que trats, sí, es un objeto de la clase tratamiento. ¿Dónde está definido? Acá arriba, véanlo acá. Es el parámetro de entrada de este método, ¿sí o no? ¿Cuál método? Asignar tratamiento. Entonces yo estoy diciendo, vea, cuando me invoquen al método asignar tratamiento, para que eso funcione, debo recibir, ¿qué debo recibir? No me quedó la flecha como quería, pero bueno, debo recibir un objeto de tipo tratamiento, y aquí lo llamé trats, para que aquí adentro yo pueda decir, bueno, del objeto tipo tratamiento voy a utilizar la descripción, la fecha, todo lo que corresponde con la base de datos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ahora todo te empieza a encajar. ¿Para qué cree la tabla para qué cree la clase tratamiento? Para ajustarme a la tabla tratamiento. ¿Y con qué fin? Con el fin de que cuando esté haciendo una consulta solamente le diga tal propiedad, tal aquella y tal la otra, van a ir
a mi instrucción SQL. ¿Listo? Entonces hagámoslo. ¿Qué me queda por hacer aquí? Me falta en la clase conexión decirle cerrar conexión. Ya la abrí, tengo un método para abrirla, tengo que definir también uno para cerrarla. Entonces vamos aquí, estoy en la clase conexión, ya está lista la clase de abrir conexión, definamos otro método, vamos a definir otro método que retornará, ¿qué retorna? No retorna nada. Void cerrar conexión. No hay parámetros de entrada, abro y cierro, y lo que hago aquí es, si hay conexión, si la conexión no es nula, porque la conexión puede ser o el objeto MySQL Connection o nulo, ¿cierto? Eso está acá. Si no es nulo, ciérrelo. Entonces, si ese objeto conexión, ese objeto no, esta variable, estoy refiriéndose a esta variable, listo, si esa variable no es nula, diferente a nulo, entonces, como es una sola instrucción, no es obligatorio, no es indispensable ponerle las llaves. Listo. Entonces, si esa conexión no es nula, entonces a esta variable vamos a utilizarle el método close. Y eso es propio de la base de datos, ¿sí o no? Listo. Queda completa la clase de conexión. Ahora me queda pendiente crear la clase que va a manipular la tabla tratamiento. Entonces ya esta la hemos llamado gestor tratamiento. Muy bien, y en gestor tratamiento lo que ya hemos definido, voy a crear una variable tipo MySQL Connection. El constructor de esa clase es abrir la conexión propiamente. Esto se está aquí de colado. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Necesito una variable para la conexión. Listo. Entonces eso es del tipo MySQL. También necesito poner el import, el using aquí. Using MySQL. ¿Qué? Esa la puse, pero en la clase de conexión. Para aquí. Pero también la necesito en la nueva clase, la que acabé de crear, la de gestor tratamientos. Entonces, gestor tratamientos, ahora sí voy a crear un objeto del tipo MySQL Connection. Se puede llamar como yo quiera. Llamémoslo así con. Listo. Voy a definir el constructor, entonces es público, tiene el mismo nombre de la clase, abro y cierro, no hay parámetros de entrada, y al interior del constructor le digo, vea, esta variable que está destinada para la conexión, que reciba de la clase conexión el método abrir conexión. No aparece, ¿cierto? Muy bien, no aparece. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar el tipo de acceso que tiene ese método, que sea público de alguna forma. Entonces conexión, vamos a probar esto, static. Vamos a ver si esto funciona. Ups, algo me falta acá. Static, si no es static. Ay, ¿qué me falta? Me falta algo. ¿Por qué me sale este error acá? Qué curioso. Sí, probemos el static. ¿Qué pasa? Epa. Bueno, no es static. Me falta algo. Auxilio.
conexión, tengo que modificarle modificador de acceso, será aquí, static, public, static, veamos, ahí sí, si yo le pongo ese static pensaba poner solo la clase, pero si lo pongo al método, que sea estático significa que otras clases van a poder tener acceso a ese método. Listo, y lo vieron, porque es que antes yo le estaba diciendo conexión punto y no me salía abrir conexión. Eso es por el modificador de acceso. Para que una clase vea los métodos de otra clase, uso esta palabrita. Listo, muy bien, aunque sí me causa curiosidad estas observaciones que él me hace. Bueno, sigamos, veamos qué pasa. Conexión, ahora sí, conexión punto, abrir conexión. Listo, perfecto. Ese es el constructor, no necesito más en este punto. Esto es constructor. Listo, perfecto. Ahora, la parte pesada. Vamos a crear un método que no retorna nada. No retorna nada porque todas las operaciones las va a hacer en la base de datos. Yo la llamo asignar tratamiento. Y al asignar tratamiento, yo voy a recibir un objeto de tipo tratamiento, que aquí lo voy a llamar TTT. Allá en la diapositiva, en el ejemplo, lo llamé trats, pero yo lo puedo llamar como quiera, ¿cierto? Listo. Entonces, con un objeto de ese tipo, triple T, voy a tener acceso a todo esto, ¿sí o no? Porque yo hice que esa clase de tratamiento coincidiera con la tabla, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo busco, facilidad. Un objeto de este tipo manipula los datos de la tabla. ¿Listo? Perfecto. Entonces, con eso ya elaborado, le voy a decir MySQL commands. Vamos a empezar a construir un nuevo comando de MySQL. MySQL commands. El nombre de la variable y la instancia. Perfecto. Entonces esto va a ser un nombre cualquiera, com igual a new MySQL command. Perfecto. Le vamos a decirle que esta variable va a tener una conexión. ¿Cuál es la conexión? La que está almacenada en esta variable, ¿cierto? Perfecto. Y esta variable del comando va a tener una instrucción SQL, que aquí me lo dice. Get or set the SQL statement to execute at the data source. Mejor dicho, póngale la instrucción SQL ahí. Perfecto. Entonces hemos dicho punto command text. Y aquí cabe lo que sea, select, insert, delete, lo que usted necesite. Insert, into, la tabla, tratamientos, ¿sí se llama tratamientos? Sí, tratamientos, perfecto. En esa tabla tratamientos voy a hacer referencia a unos campos. ¿A cuáles? Todos menos consecutivo. Y esto aquí sí tiene que coincidir, que coincidan los nombres de los campos. O sea, debe ir fecha asignado, descripción, fecha inicio, fecha fin, observaciones y paciente, tal cual. Entonces aquí empiezo, fecha asignado, descripción, fecha inicio, fecha fin, observaciones, paciente. Listo, esos son los campos que voy a utilizar. Bien, me falta ahí. Los valores. ¿Los valores cuáles son? Unas variables. Y esas variables deben coincidir en cantidad con estos mismos, solo que les voy a poner
un arroba cada uno. Arroba, y ahí me queda más fácil. No es que tengan que llamarse igual, yo le puedo poner eso el nombre que quiera, pero por facilidad de copiar y pegar, me queda súper sencillo así, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Por qué me está marcando error en el con? Bueno. Bueno, avancemos, veamos hasta dónde llegamos, después corregimos errores. Ahora, esta variable le voy a empezar a decir cuáles son sus parámetros. ¿Por medio de qué? Add with value. ¿Qué voy a agregar? Voy a empezar a agregar todos y cada uno de estos parámetros. Entonces voy a, para no tratar de equivocarme, voy a copiarlos nuevamente y los voy pegando acá abajo. Entonces, ¿qué necesito? Pues empiezo con de este. Fecha asignado, me lo voy a traer para acá, listo. Ese es el parámetro, ese parámetro debería estar entre comillas dobles. Listo, ¿y cuál es el valor de este objeto que tengo arriba? La fecha, fecha A. Listo, lo mismo, pero esta vez con el siguiente parámetro que es descripción. Entonces cambio para el objeto lo que corresponde. Descripción. Des. Listo. Otro parámetro, este otro. Fecha inicio. Eso es. Ahora, la propiedad que corresponde, fecha i. La misma historia para la fecha fin. Fecha fin. La misma historia para las observaciones. Punto, observaciones, obs. Y me falta el paciente. Y el paciente es la cédula, ¿cierto? ¿Cómo lo llamé? Ah, no, lo llamé paciente. Listo, ya me puedo deshacer de esto. Ya tengo todos los parámetros. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me falta? Ejecutar esa consulta. Ese es el código que viene a continuación acá. Esto seguidito. Defino los parámetros y después de definir los parámetros vamos a intentar ejecutar esa consulta. Y yo voy a saber que si al ejecutar esa consulta me retorna un total de registros afectados de 1, que eso es esto, ¿cierto? Si al ejecutar la consulta el total de registros devueltos, el n on query, si eso es 1, eso significa que se ejecutó correctamente, ¿sí o no? Si no, mensaje de error. Listo, vamos a intentar eso. Entonces, después de definir todo esto, inténteme lo siguiente. Si de este comando el execute n on query es igual a 1, entonces funcionó. Esto es un método. Listo, si funciona, entonces podríamos mostrar un mensaje. System Windows for tal cosa. Eso ya lo tengo por aquí. Copiemos y peguemos. Y aquí voy a decir registro o tratamiento asignado correctamente. Esa pregunta me la estoy haciendo desde hace rato. Ahorita revisamos este errorcito que sí me desconcierta un poco. No se puede convertir implícitamente el tipo SQL connection en MySQL Data SQL. Esto está raro. Ahorita verificamos a ver qué podemos hacer con ese error. Bueno, aquí que sigue.
no necesito esto era de lo que había pegado previamente. Tratamiento asignado correctamente, fin, por el lado del try. Si no le he puesto un si no, pero esto o ingresa un registro o no ingresa nada porque hay error, por eso no tengo un si no en este punto, más bien tengo es un catch. Entonces, en caso de que se dé un error, manéjeme esa excepción con una variable cualquiera. Y aquí adentro, dígame cuál fue el error. Ahí sí puede ser una cosa muy similar a lo que tengo acá. Ya no es conexión fallida, sino que es error guardando datos, por ejemplo. Listo, perfecto. Veamos qué nos falta. Y si pude realizar un insert into, pues también voy a poder aplicar un select para buscar el tratamiento de un paciente particular. ¿Saben que es lo mismo? Es la misma estructura, solo que esta vez voy a retornar un objeto que es el data reader, y ese data reader es el que se va a ir a ubicar al data grid view, ¿sí o no? Listo. Entonces vamos a crear este otro método. Mire acá. Public y devuelve un objeto del tipo MySQL Data Reader, ¿cierto? Listo. Y eso va a ser consultar tratamiento. Y así yo también podría crear otro método para borrar tratamiento, actualizar tratamiento. Listo. O sea, aquí todo lo que sea SQL cabe. Para poder consultar tratamientos necesito un solo dato, que es la cédula del paciente. Llamémosla C paciente. Y para hacer eso necesito lo mismo de arriba, definir un nuevo objeto MySQL Commands que reciba la conexión y que tenga un comando. Es esto. Solamente que voy a cambiar la sentencia de SQL, ya no es un insert, sino que es un select, ¿cierto? Consultar tratamiento, eso es un select asterisco from. Select asterisco from, dije asterisco. Tratamientos, y estoy validando por la cédula where paciente sea igual a una variable que me voy a inventar acá, ID. Listo, solamente falta decirle este ID que es. Ese ID va a ser el parámetro de entrada. Listo, muy bien. Este error está curioso. Con MySQL Connection, ¿por qué no me lo deja manipular aquí? Bueno, ahorita analizamos eso. Listo. Y lo siguiente es retornar, porque yo le dije a este método que iba a retornar algo, entonces él me debe estar marcando aquí, que no le está marcando. Falta retornar. Para retornar, yo le digo ejecute esa consulta y almacénela en la variable registros, que es de tipo MySQL Data Reader. Listo. Entonces aquí tenemos esa variable del tipo MySQL Data Reader que hemos llamado registro, y recibe la ejecución de esa consulta, ¿cierto? Execute reader, bien, y retórneme eso. Listo, claro, está acá. Entonces ya construí las clases que trabajan con la tabla,
que es tratamiento, es una en realidad. Las clases que trabajan con la conexión y manipulación de la base de datos, una para conectarme y otra para manipular los tratamientos, gestor tratamiento y conexión. Ahora, ¿qué es lo único que resta? Decirle a los botones que llamen a esos métodos. Esto ya lo hicimos. Me falta el botón salir. Entonces, para el botón salir, es fácil, yo podría poner this.close y con eso basta. El this sería como el mi. El mi, exactamente. Bueno, uy, aquí hay unos errores interesantes. Una referencia de ahorita miramos, a ver qué está fallando. Abrir conexión. Bueno, tengo un par de errores interesantes acá. Ahora, ¿qué sigue? El botón asignar tratamiento. Entonces, para poder asignar un tratamiento, yo debo crear un objeto de la clase tratamiento y agregarle todos los valores. Después llamar a la clase gestor tratamientos y decirle asigna el tratamiento. Y listo. Pero vean que el código para ingresar un nuevo tratamiento es bastante corto, ¿sí o no? Son simplemente 3 líneas de código. Lo que pasa es que esas 3 líneas de código representan por detrás otras tantas, pero facilitan mucho la historia. ¿Cierto que esto es mucho más manejable ahora? Sí, un objeto de tipo tratamiento, yo ya sé que es tratamiento, tiene la fecha, la descripción, las otras fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Después llame a gestor tratamiento y de gestor tratamiento asigne, fin. Lo mismo va a pasar con la consulta, vean que es igualito. Creo el objeto gestor tratamiento, lo único adicional, y eso es por el Data Grid View, es crear la tabla. Cargue esa tabla con lo que me devuelva la consulta del tratamiento. Entréguele esos datos al Data Grid View y listo. Vale, probemos esto entonces en orden. Primero, asignar tratamiento. Entonces, la idea es que cuando estemos aquí, en el momento en que le den clic al botón asignar tratamiento, creemos un objeto de tipo tratamiento. Llamémoslo trata. Listo, instanciémoslo. New tratamiento. Al abrir paréntesis, él me dice, listo, usted para crear este nuevo objeto necesita estos parámetros que están aquí. Int, órale. Estos. Y aquí tienen que ser en ese orden. Aquí sí tienen que ser en este orden que se da aquí. Primero, un entero que va a representar la cédula. Si es la cédula, int c. Int c, esto es la c. Ya vi el bloqueo. Este es el consecutivo. Veamos yo que puse en tratamiento entonces. El primer parámetro, sí, es el consecutivo. Entonces necesito un consecutivo según esto. Pero aquí no lo puse. Ah, claro, pero dijimos que esto iba a ser autoincremental. Entonces no debo preocuparme. Más bien, esto sobra acá. No necesito el consecutivo de eso se va a encargar la base de datos. Entonces, al grano, necesito la fecha de asignación, la descripción, las otras fechas. 6 parámetros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí, son esos 6 más bien. Entonces, mejor acá. Listo, ya no necesito el consecutivo. Fecha de asignación, eso está en el txt, fecha de asignación. Punto, y eso tiene un valor determinado. Listo, primer parámetro entregado. La descripción, txt descripción, punto text. Listo. Siguiente, aquí me está resaltando que tengo que estar introduciendo una fecha, entonces txt fecha de ingreso, fecha i. Punto, esto por ser un data time picker tienes el value. ¿Eso aparece por el cache o por No, eso aparece por el constructor. Ajá, por el llamado de tratamiento. Otro parámetro que es la fecha final, y eso está en el txt fecha final, punto value.
porque esos son data time picker. Un string, que es las observaciones, txt observaciones, ops.text, y finalmente un entero. Entonces ese entero no se lo puedo enviar directamente porque todo lo que es textbox por defecto es string. Entonces vamos a convertirlo a entero, que es lo que me están pidiendo acá, de 32 bits, que es el habitual. Y ahí sí, el txt, la cédula. Para las fechas son value. Para los textbox como tal, el text al que estoy habituado. Listo, ya, le entregué todos los datos. Ahora, ¿qué sigue? Crear un nuevo objeto de gestor tratamiento. Listo, entonces gestor tratamiento no sale. Muy bien, veamos qué pasó con gestor tratamiento, que debería estar aquí. ¿Cómo se llama mi clase? Mi clase se llama... Ah, con razón, el nombre está aquí mal dado. Por eso me está marcando error desde hace rato en este punto. Listo, asignar tratamiento. No, esto está aquí de espía. Esta clase se llama es gestor tratamientos. Listo, ahí sí. Public, es que yo copié mal por allá algo. Este es el constructor, ahora sí. Ah, ese era el error que tenía aquí desde hace rato. Corregido ese error. Ah, había copiado algo mal por aquí en el nombre de la clase. Entonces por eso no salía. Ahora sí tiene que salir. Pero ahí, gestor tratamientos, perfecto. Llamémoslo GT, instanciémoslo. Para instanciarlo, ¿qué me dice el constructor? No necesito nada. Abro y cierro paréntesis, listo. Y ahora, desde este objeto GT yo tengo acceso a asignar tratamientos, consultar tratamientos, ¿cierto? Y yo quiero en este momento es asignar, listo, asignémoslo. Para poderlo asignar, listo, él me dice, necesito un objeto tipo tratamiento. Yo ya lo tengo. ¿Quién es ese objeto tipo tratamiento acá? ¿Seguro? Einer, Ospina, ¿cuál es el objeto tipo trato en esta ventana? Trata, ¿cierto? Vale, ahí arribita. ¿Sí o qué? Listo. Dime. Entonces está tratamiento, grasa. Tengo 3 objetos ahí. Trata, no, 2. Trata y GT. Listo, no más. No, pero eso está montado en... ¿Cierto? Está muy fácil. Papayita. Un examen y todo así. Todo eso es práctica. Yo sé. Porque efectivamente lo que ustedes van a tener que hacer, si yo lo hice para el tratamiento, ustedes lo van a hacer para el paciente. Lo mismo. Pacientes, paz. No es tan complicado. Solamente tengo 2 objetos. Uno para referenciar los datos de la tabla, trata. Y otro para referenciar lo que puedo hacer con la tabla tratamiento, GT. Y de la tabla GT llame a asignar tratamiento. Ahorita en el otro formulario, ¿qué va a hacer? En vez de asignar, va a ser consultar, ¿cierto? Verifiquemos hasta aquí si esto anda. Hasta ahora, ¿qué debería hacer? Poder asignar un tratamiento. ¿Y qué es asignar tratamiento? Asignar tratamiento es inserinto. Listo, veamos si esto funciona. No funciona. Muy bien. Tengo problemas con los accesos por este lado. Yo veo que hay aquí. ¿Será que? Bueno, corrijamos esto primero. Se requiere una referencia de objeto para el campo. Bueno, yo definí esto estático. Tengo problemas con estas vainas estáticas. A ver qué tal. Global, no puedo ponerlas como global. Entonces en vez de... Sigo con el problema. Si no les pongo este modificador, la misma vaina, peor todavía. Algo me falta. Paremos esto un segundito.